Fuente de error en el cálculo del poder del lente intraocular después de cirugía refractiva. Centro Oftalmológico Virgilio Galvis, Florida Blanca, Colombia. Con el propósito de lograr un buen resultado refractivo en la cirugía de catarata, es necesario conocer 3 datos para calcular el poder del lente intraocular. Se determina la longitud axial del ojo por medio de biometría ultrasónica u óptica. Se establece el poder de la córnea usando un queratómetro, manual o automatizado. Y se realiza una estimación de la posición en que quedará ubicado el lente intraocular luego de ser implantado, es decir, la posición efectiva del lente. Cada vez es más frecuente diagnosticar catarata en pacientes con antecedentes de cirugía refractiva con láser. El cálculo del poder del lente en estos casos tiene baja predictibilidad y se requieren consideraciones especiales para evitar sorpresas refractivas. El origen del error de los cálculos biométricos en pacientes con antecedentes de cirugía refractiva tiene 2 factores causales. Primero, el error en la determinación del poder corneal. Y segundo, el error en la estimación de la posición efectiva del lente. La determinación errónea del poder corneal a su vez tiene 2 orígenes: la medición paracentral y el error inducido por el uso del índice queratométrico. La medición paracentral realizada con el queratómetro funciona aceptablemente bien en una córnea no operada, donde el radio de curvatura medido aproximadamente a 3 milímetros refleja de manera cercana el radio de curvatura central. En una córnea operada de miopía con excimer láser, se genera un aplanamiento en la curvatura de la cara anterior, por lo cual la medición paracentral va a sobreestimar la curvatura corneal central y por ende el poder corneal central, llevando finalmente a una subestimación del poder del lente intraocular. Por el contrario, en una córnea que ha tenido una ablación hipermetrópica que retira tejido de la periferia, se incrementa la curvatura anterior central, haciendo que el ápice corneal sea significativamente más curvo que el área paracentral. La medida paracentral realizada con el queratómetro subestimará la curvatura corneal central y llevará a una sobreestimación del poder del lente intraocular. El otro factor de error en la determinación del poder corneal en estos casos es el empleo del índice queratométrico. Este índice, inicialmente determinado por Helmholtz y posteriormente modificado por Jabal, permite calcular el poder corneal total midiendo solo el radio de curvatura anterior. Para que funcione adecuadamente, debe existir una relación estable entre las curvaturas de las caras anterior y posterior de la córnea. En un ojo operado de miopía, se altera esta relación al aplanarse significativamente la cara anterior sin una alteración concomitante de la curvatura corneal posterior.
El uso del índice queratométrico llevará a una sobreestimación del poder corneal que, a su vez, causará una subestimación del poder del lente intraocular. En suma, tanto el error causado por la medición paracentral como el originado por el uso del índice queratométrico llevarán a una sobreestimación del poder corneal en un ojo operado de miopía, generando una subestimación del poder del lente calculado y un defecto hipermetrópico posoperatorio. En los casos operados de hipermetropía ocurre exactamente lo contrario. El uso del índice queratométrico lleva a una subestimación del poder corneal y, por ende, a una sobreestimación del poder del lente intraocular. Este error es aditivo con el originado por la medición corneal paracentral, lo cual finalmente llevará a una mayor sobreestimación del poder del lente intraocular y a un defecto miópico posoperatorio. La segunda fuente de error es la inexacta estimación de la posición efectiva del lente intraocular cuando se usan fórmulas biométricas de tercera generación que incluyen la SRKT, la Hofer-Q y la Holaday 1. Estas fórmulas no emplean mediciones directas de la profundidad de la cámara anterior preoperatoria y consideran que cuando existe una queratometría curva, la cámara anterior es profunda y por lo tanto la posición efectiva del lente será más lejana de la córnea. Por el contrario, consideran que en ojos con queratometría menos curva, la cámara anterior será poco profunda y por ende, la distancia de la posición del lente con respecto a la córnea será menor. Estas asunciones, que se cumplen en un alto porcentaje de ojos no operados, no se cumplen en los ojos con antecedentes de cirugía refractiva con láser. Los ojos con ablaciones miópicas tendrán córneas más planas, pero no por ello presentarán una cámara anterior menos profunda. La posición efectiva del lente estimada por las fórmulas biométricas de tercera generación será significativamente menor que la posición efectiva real. Esto llevará a un defecto hipermetrópico residual, ya que al ubicarse el lente más posteriormente de lo estimado, su punto focal se desplazará por detrás de la retina. Los ojos operados de la hipermetropía tendrán una córnea más curva, pero no por ello presentarán una cámara anterior más profunda. La posición efectiva del lente calculada por las fórmulas de tercera generación estará significativamente más lejos de la córnea que la real. Al estar el lente intraocular ubicado más anteriormente, generará un defecto miópico, porque su punto focal se desplaza a un sitio por delante de la retina. En conclusión, luego de una ablación miópica, el error en la determinación del poder corneal y el error en la estimación de la posición efectiva del lente tienen un efecto aditivo
y llevarán a una subestimación del poder del lente intraocular y la hipermetropía posoperatoria. Luego de una ablación hipermetrópica, los errores mencionados causarán una sobreestimación del poder del lente intraocular y miopía posoperatoria. Por ello, es indispensable emplear métodos especiales para compensar estos dos errores en casos de biometría en ojos operados de cirugía refractiva con excimer láser.